Dios le bendiga. Voy a estar desarrollando en estos minutos un tema que me han solicitado algunos de los hermanos. Es un tema de apología y es específicamente acerca de una de las doctrinas católicas que ha perdurado en el tiempo y que se ha enseñado con mucha, quizás con mucha fuerza en estos siglos. Y eso es la primacía de Pedro dentro de la iglesia. Por eso que voy a ir al texto de Mateo capítulo 16, verso 15 en adelante, cuando el Señor venía o llegó a Cesarea de Filipo y le comienza a preguntar a sus discípulos que quiénes opinaban, qué decían los hombres acerca de quién era el Hijo del Hombre, acerca de quién era su persona. Lo que muchos de los discípulos comienzan a contestar y le comienzan a decir que unos decían que era Elías, Juan el Bautista, Jeremías, pero el apóstol Pedro en ese momento, recibiendo una revelación del Espíritu Santo, hace una confesión importante que se convierte en la llave o en el sermón principal que abre el reino de los cielos más adelante en el discurso del Pentecostés en Hechos capítulos 2. Y le dice, eres el Cristo, es decir, es el enviado, el Mesías, el ungido, ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde inmediatamente y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, igualmente desatar en la tierra será desatado en los cielos. Pero hay una frase muy importante que es donde parte toda la teología sobre el primado de Pedro, que es la famosa frase de te daré la llave del reino de los cielos, cuando le dice después que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta mi iglesia. Bien, ahora ellos se basan en este texto principalmente y en muchos textos más del Nuevo Testamento para asumir y enseñar de manera dogmática como doctrina que Pedro posee un primado dentro de la iglesia, algo que veremos en estos minutos que no es correcto. Primeramente porque el apóstol Pedro, si bien es cierto, cumplió un papel importante en la fundación de la iglesia en Jerusalén, en el cristianismo, en sus primeros años, en sus inicios, como aparece en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la era apostólica primaria. Bien, esa autoridad que se le entregó a Pedro para que esa confesión que hizo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Dios viviente, fue el mensaje principal con el cual el apóstol Pedro, allá en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, él lo predicó y hubo una conversión masiva de 3.000 personas, que es la llave del reino de los cielos con la cual Pedro abrió el Evangelio. Bien, pero esto no quiere decir que haya un primado. De hecho, cuando nosotros revisamos los Evangelios, nos damos cuenta, ciertamente Pedro fue el primero entre los apóstoles que fue llamado cuando se encontraba haciendo su oficio, cuando se encontraba pescando. Es verdad, pero hay otros pasajes que nos dicen que no siempre Pedro tuvo una primacía dentro de los apóstoles. Por ejemplo, cuando el Señor resucita, no fue uno de los apóstoles el que vio al Señor resucitado la primera vez, ni siquiera, de hecho, fue una mujer, fue María Magdalena, como aparece en Juan capítulo 20, no fue ni Pedro ni apóstol, ni uno de los apóstoles, fue María Magdalena que dio aviso a Pedro y a Juan, y después ellos salieron corriendo al lugar, y Juan, por ser más joven, llegó primero que el Señor, y después el Señor se le apareció posteriormente a todos los discípulos. No solamente en ese pasaje, sino que cuando hablamos de primacía, podemos ver también que muchos personajes fueron anunciados en el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Sin embargo, aparte que el Señor Jesucristo fue la persona que más veces fue profetizada en el Antiguo Testamento, alrededor de 300 veces, todos los profetas hablaron de Jesucristo. Como aparece en Hechos 10:42, de este dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, no solamente el Señor Jesucristo, sino que también Juan el Bautista fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y el Señor no le entregó primado a Juan el Bautista, pero fue anunciado en el Antiguo Testamento. Si recordamos los pasajes de Isaías capítulo 40, versos 3 y 5, se anuncia como el mensajero, la voz que clama en el desierto. También eso fue 600 años antes del nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente en Malaquías capítulo 3 se preanuncia también el nacimiento, la llegada de Juan el Bautista como el que iba a preparar el camino al Señor. Y sin embargo, Juan el Bautista no tiene una primacía dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué dijo el Señor de Juan el Bautista? Recuerden que en Mateo capítulo 11, versos 10 y 11, el Señor, refiriéndose a Juan el Bautista, le dice que de los nacidos de mujer, de los mortales nacidos de mujer, no había uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño iba a ser más grande, o era más grande que Juan el Bautista. Esto pareciera o suena como una cierta primacía, ¿cierto? Ahora, el mismo Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 26 y 27, refiriéndose al Señor Jesucristo antes de bautizarlo en el Jordán, él dice, el que viene
después de mí, que es antes de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera desatarle las correas de su sandalia. Es más poderoso que yo. Yo ciertamente bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y sin embargo, en esto no hay una primacía de Juan Bautista, a pesar de que el Señor dice que de los nació mujer no hay uno más grande que Juan Bautista. No hay una primacía. El Señor no nombró ni a ninguno de los patriarcas, no nombró a Abraham, ni a Isaac, a Jacob, ni a las tribus de Israel, a Rubén, Simeón, Dan, Manasés, Isaacar, Neftalí. No nombró a los reyes, no nombró a David, no nombró a Salomón, no nombró a Josías, Josafat, no nombró a los profetas, no nombró a Elías, a Eliseo, a Jeremías, a Micaías. No nombró a ningunos profetas como los más grandes nació mujer, sino a Juan el Bautista. Entonces aquí vemos que a pesar de que fue Juan el Bautista, pero anunciado en el Antiguo Testamento, de que le preparó el camino al Señor, no se le entregó tal primacía, mucho menos el apóstol Pedro. Recuerden que en Mateo capítulo 20, versos 25-26, el Señor le dice algo a los discípulos que tiene que ver mucho, que quizás nos demuestra que dentro de la iglesia del Señor no hay primacía, simplemente la que le corresponde al Señor como la cabeza de la iglesia, como el esposo de la iglesia, como la piedra angular, el fundamento principal de la iglesia. Cuando le dice, cualquiera que quiera hacerse grande entre nosotros va a ser nuestro sirviente, cualquiera que quiera ser primero entre nosotros va a ser nuestro siervo. Realmente no existe tal primacía en la iglesia cristiana evangélica. El Señor no entrega primacía, ni siquiera la entregó en el Antiguo Testamento, ni siquiera con Moisés, que dice el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, que como Moisés no se levantó más nunca otro profeta. Ni siquiera se refirió con tal primacía a Salomón, que dice 1 Reyes capítulo 3, versículo 12, que fue el hombre más sabio y después no se levantó un hombre tan sabio como Salomón. Tampoco hubo tal primacía, por ejemplo, con el rey David, que dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, allá en 2 Samuel 23. Tampoco hubo tal primacía con Abraham, por ejemplo, que dice en 2 Crónicas 27 y Isaías 41:8, que fue amigo de Dios. La relación que tuvo Abraham con el Señor. Sin embargo, estos no son considerados primacía, porque la primacía realmente es un invento católico, la supuesta primacía del apóstol Pedro. Ellos se refieren que Pedro, cuyo significado en griego es Petros, es la piedra de la iglesia, y algo completamente incoherente, muy incongruente con las escrituras, porque el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de este edificio que es la iglesia, Jesucristo. Y el fundamento de los apóstoles y profetas, bueno, son las profecías, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que dieron acerca de Jesucristo, y de los apóstoles, porque los apóstoles siguieron la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo que inició Pedro en el sermón del Pentecostés con 3.000 convertidos, lo continuó el apóstol Pablo a los judíos en primera instancia, luego a los gentiles, y lo cerró, por supuesto, Juan Zebedeo, el último sobreviviente de los apóstoles, a finales del siglo I, cuando recibe directamente el Señor, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me dijo, escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias que estén en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Bien, entonces no existe tal primacía. De hecho, si es porque ellos dicen que Pedro es la piedra del ángulo, recuerda que realmente en el griego que se escribió el Nuevo Testamento, había muchas clases de griego, por supuesto, el dórico, el jónico, el ático, el ptolomeico, el acao-chipriota y el griego koiné. Y la palabra Pedro, tanto en toda esa extensión de griego, significa piedra pequeña, lo que es Petros, y Petra es piedra grande cuando se refiere a Jesucristo. Bien, y si vamos al Antiguo Testamento, porque uno de los teólogos más conocidos, quizás de mayor trascendencia o influencia en el catolicismo romano, Agustín de Hipona, del siglo IV, él dice que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Entonces, esa piedra angular que es Jesucristo, que no es Pedro, ya había sido preanunciada muchos siglos antes por los profetas. Recuerden Isaías capítulo 28, versículo 16, cuando el profeta dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra, angular, probada, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, hablando de Jesucristo. Igualmente el Salmo 118, 22 habla de la piedra que se echaron los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El rey David en sus postrimerías, en sus últimos días, allá en 2 Samuel capítulo 23, versículo 3, dice, el Espíritu de Dios ha hablado por mí, su Espíritu ha hablado por mi lengua, me habló la roca de Israel. Siempre la palabra piedra, el Petras en el griego, se refiere a Jesucristo, no al apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro en el discurso del Pentecostés, después que se presenta al consejo gobernante, al cuerpo gobernante delante del cual estaba Anas, Caifás, Alejandro, Juan, muchos de los judíos líderes en ese momento, él les recuerda esa porción de la Escritura y le dice que la piedra que fue desechada por los edificadores, es decir, por los líderes judíos,
ha venido a ser cabeza del ángulo refiriéndose a Jesucristo. Después dice en el verso 12, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, en el cual podamos ser salvos. Hablando de Jesucristo como la piedra, si revisamos el contexto. También en su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, se refiere a la piedra angular que es Jesucristo, recordando nuevamente las escrituras que las escrituras que decían allá en el Salmo 118, 22 y en Isaías 28, 16, que la piedra principal del ángulo es Jesucristo, y nosotros los creyentes somos como piedras vivas, es decir, petros, piedras pequeñas, las piedras vivientes que formamos el edificio espiritual, que es la iglesia. No existe tal primacía. La piedra principal del ángulo es Jesucristo. El problema es que se le atribuye esta primacía por una interpretación de la teología católica romana que data más o menos del siglo IV o V, cuando Cipriano de Cartago, el mismo personaje que dice que el que no tenga la iglesia como madre puede tener a Dios como padre, él es el creador de la sucesión apostólica. De hecho, el apóstol Pedro murió y nunca se enteró que era papa. Él murió sin saber que era papa, porque en este caso lo hizo papa fue la teología católica romana a través de la sucesión apostólica que desarrolló Cipriano de Cartago y hasta el día de hoy tiene vigencia. De hecho, lo que la teología católica dice que es el papado desde Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Teléfono, Higinio, Pío, Aniceto, Otero, Eleuterio, Víctor, Seferino, hasta aproximadamente el siglo IV, ese papado, ninguno de ellos sabía que eran papas. Ellos murieron todos y nunca se enteraron que eran papas. Cuando se crea la sucesión apostólica, entonces de ahí en adelante continúa la lista hasta los días nuestros días, donde ostenta el título de papa, de siervo de los siervos, de sucesor de San Pedro, de primado de Italia, de el soberano del Estado Vaticano, arquidiócesis de metropolitano. Tiene tantos títulos que le entregan al papa, es Francisco I o Jorge Mario Bergoglio. Es para que se entienda en esta instancia. Ahora fíjense esto. Hay muchos títulos que ostenta el papado, que ha ostentado el papado durante muchos siglos, que realmente no corresponden con un mortal. Obviamente ya sabemos que el primado de Pedro, bíblicamente lo acabo de mostrar con versículos, quizás de una manera resumida porque hay mucha tela que cortar algo en este tema, pero hay otros títulos más, como por ejemplo el título de sumo pontífice. La palabra sumo pontífice significa literalmente un constructor o un hacedor de puente, en este caso un puente entre Dios y los hombres. Y nosotros sabemos por la Escritura que el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador. Bien, no hay otro mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y el mismo apóstol Pedro lo dice allá delante del Consejo Gobernante, Hechos 4:12, en ningún otro salvación sino en el nombre de Jesucristo. Esa palabra sumo pontífice, que de hecho es un título que el catolicismo romano plagió, ¿verdad?, de los emperadores romanos, y los emperadores romanos a su vez lo trajeron de los sacerdotes druidas de la naturaleza, de los celtas, de los babilónicos. Ellos ostentaban títulos, las culturas de sumo pontífice, a sus sacerdotes y sacerdotisas. Todas las culturas tenían sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas y panteones donde adoraban a sus dioses principales. De hecho, cuando Pompeyo conquista Cartago, los sacerdotes paganos que quedaban del imperio babilónico, del imperio griego, de los medo-persas, de los celtas antiguos, tenían el título de sumo pontífices, y ellos, para congraciarse con el emergente y poderoso imperio romano, le entregaron a los emperadores el título de sumo pontífice. Es por eso que los emperadores romanos, hasta el año 385, hasta Graciano el Joven exactamente, ostentaron el título de sumo pontífice. Ninguno de los papas que supuestamente existían según la teología católica romana ostentó el título de sumo pontífice, sino los primeros, que fueron desde el César Augusto, el primer emperador, César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Marco Aurelio, Adriano, Trajano, Constancio Cloro, Constantino, Magencio, Liciano, Maximino de Tracia. Ellos ostentaron el título de sumo pontífice, y también lo ostentó hasta la época de Graciano, cuando Graciano el Joven se dio cuenta del origen de este título. Graciano el Joven, que fue convertido al cristianismo, él dejó de utilizar el título. Entonces en ese momento el papa regente, el papa que estaba en ese momento circundante, que fue Ciricio, comenzó a utilizar el título, y de ahí en adelante Ciricio, Anastasio, Inocencio, Sósimo, Bonifacio, León, Hilario, Simplicio, Dioscoros, Van, Apito comenzaron a utilizar también el título de sumo pontífice. Título que, como bien dije, tiene orígenes paganos, orígenes oscuros. Bien, otro título que también ostenta el Papa, que no le pertenece, por supuesto, es el de cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, Efesios capítulo 5, verso 23, es Jesucristo. Hay muchos versos más que hablan de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Bien, entonces tenemos que entender que ya no hay esa mediación. Cuando Cristo establece el sacerdocio a través de los hijos de Aarón en Hechos 28 y 29, para que el sacerdocio fungiera como un representante de los hombres ante Dios,
Una vez que el velo del templo se rasga, ya en Mateo 27, 50 y 51, cuando Cristo es crucificado, el templo se rasga para que se cumpliera entonces lo que dice Hebreos 4, 16, que ya tenemos libre acceso al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahorita nuestro contacto directo con el Señor Jesucristo es a través de la oración. No podemos olvidar eso, por más que se enseñen cosas diferentes, y es algo realmente que se puede mostrar de muchas maneras. Bien, entonces esto a manera de resumen. Otro de los títulos que ostenta el Papa es el de soberano del Estado Vaticano. Recuerden que el Vaticano, cuyo nombre etimológicamente significa monte de la adivinación, anteriormente del monte Etrusco, ahí habían oráculos donde consultaban a sus divinidades, a sus deidades, y el Vaticano está construido sobre 7 montes muy conocidos, que es el Monte Esquilino, el Capitolino, el Aventino, el Monte Celio, el Quilio, el Vimiral, el Palatino. Muchos lo confunden con Jerusalén, que también tiene 7 montes: el Olivo, el Monte Tabor, el Monte Ofel, el Monte Moriah, el Monte Sión, el Monte de los Olivos. Bien, pero realmente es el Vaticano, un monte de adivinación, y el Papa, cuando se dice soberano del Estado Vaticano, quizás es lo que más se acerca, porque él manda en el Vaticano, pero se ha hecho un poder mundial grande a través de los siglos, sobre todo desde la época del siglo VIII de Carlomagno. Bien, entonces cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan referente a este tema, lo pueden consultar a través de los comentarios. Yo voy a venir desarrollando otros temas apologéticos, sobre todo de la teología católica romana, y lo estaré subiendo próximamente. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.